¿Por qué construyes ahí, loca? ¿Para que el viento te vuele? Valdecumbres, provincia de Soria, febrero de 1931. Una mujer de 32 años camina cuesta arriba, cargando una piedra de 20 kilos sobre el hombro, mientras abajo en la plaza del pueblo, 3 hombres se ríen, señalándola con el dedo. Lleva las manos destrozadas, las rodillas peladas y la espalda doblada por el peso. Pero no se detiene ni mira hacia atrás, porque aprendió hace tiempo que mirar atrás solo sirve para tropezar. Lo que esa mujer estaba construyendo en lo alto del cerro cambiaría la vida de todo el pueblo, aunque nadie lo sabría hasta que el cielo se les cayera encima. Si esta satisfactoria te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Carmen Ruiz se casó con Esteban Montero a los 18 años en la iglesia de Valdecumbres, una mañana de junio de 1917, cuando el aire olía a tomillo y las campanas sonaron durante media hora seguida. Esteban era albañil, hijo de albañil y nieto de albañil, un hombre callado y fuerte que sabía levantar un muro recto sin necesidad de plomada, porque decía que las paredes se sienten con las manos antes que con los ojos. No era rico ni tenía tierras propias, pero sabía construir como pocos en toda la comarca de Soria, y Carmen lo amaba por eso y por otras cosas que nunca le dijo, porque tampoco ella era mujer de muchas palabras. Esteban le enseñó todo lo que sabía durante los 14 años que estuvieron casados, porque no tuvieron hijos a pesar de intentarlo cada noche durante los primeros 5 años, y cuando dejaron de intentarlo, les quedó el silencio compartido de quienes se entienden sin hablar y el trabajo que llenaba las horas que los hijos no habían llenado. Carmen aprendió a mezclar la argamasa en su punto exacto, ni demasiado húmeda ni demasiado seca. Aprendió a tallar la piedra con cincel y maceta, buscando la veta natural para que se partiera limpia. Y aprendió a levantar muros de doble hoja con relleno de cascote y barro, que su marido decía que eran los únicos que aguantaban el invierno de Soria, donde el frío se mete por cualquier grieta como un ladrón en la noche. Esteban soñaba con construir una casa perfecta algún día, una casa que desafiara al frío y al viento y a la nieve, con muros de 1 metro de grosor y una cubierta inclinada que dejara resbalar la nieve, antes de que su peso hundiera las vigas. Le explicaba a Carmen cada detalle mientras cenaban junto al fuego. Cómo orientar la puerta para que el viento del norte no entrara directo. Cómo hacer un hogar de chimenea con doble cámara para que el calor circulara por dentro de las paredes. Cómo cavar un sótano profundo que mantuviera la temperatura estable en verano y en invierno. Carmen escuchaba sin decir nada, mientras sus manos tejían lana en la penumbra, guardando cada palabra en la memoria, como quien guarda monedas en un cofre. En diciembre de 1930, Esteban se cayó de un andamio mientras reparaba el tejado de la iglesia y se rompió la espalda contra las losas del atrio. No murió en el acto, sino que agonizó durante 11 días en la cama, que Carmen no abandonó ni para comer ni para dormir, sosteniéndole la mano mientras él repetía entre delirios los mismos planos de aquella casa perfecta que nunca llegaría a construir. El último día abrió los ojos con una claridad repentina que suele anteceder a la muerte, y le dijo a Carmen que todo lo que necesitaba saber ya lo sabía, que él se lo había enseñado y que lo que se lleva en las manos nadie puede quitarlo. Luego cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Lo enterraron un martes de enero con el suelo tan duro que el sepulturero tardó 2 días en cavar la fosa, y Carmen se quedó junto a la tumba hasta que oscureció, mientras el pueblo entero volvía a sus casas y a sus vidas sin mirar atrás. Rodrigo Montero era el hermano mayor de Esteban, y era todo lo que Esteban no había sido: ruidoso, ambicioso, tacaño y con una habilidad especial para tomar lo que no le pertenecía sin que pareciera un robo. Apareció en la puerta de Carmen
3 días después del entierro, con un papel que, según él, demostraba que la casa, las herramientas y el pequeño huerto de Esteban le correspondían como hermano varón, ya que Carmen no había dado hijos al matrimonio, y por tanto no tenía derecho a heredar nada, según la costumbre del pueblo, que no era exactamente la ley, pero que funcionaba como tal, porque nadie se atrevía a contradecirla. Carmen leyó el papel sin decir nada, porque no había nada que decir, ya que sabía perfectamente que Rodrigo tenía razón en lo práctico, aunque no en lo justo, y que podía ir al juzgado de Almazán a pelear por lo suyo, pero que eso le costaría dinero que no tenía, y tiempo que no podía perder, mientras Rodrigo ya había cambiado la cerradura de la casa y guardado las herramientas de Esteban en su propia cuadra. El alcalde, que era primo segundo de Rodrigo, le sugirió a Carmen que se fuera a servir a Soria capital, donde siempre hacían falta criadas, y el cura le dijo que la voluntad de Dios era misteriosa, pero que seguramente tenía un plan para ella, aunque no se viera todavía. Carmen no se fue a servir a Soria, ni esperó a que el plan de Dios se manifestara, porque tenía otro plan que llevaba 14 años escuchando cada noche junto al fuego, mientras su marido le describía la casa que nunca construyó. Le preguntó al alcalde si podía quedarse con el terreno del cerro de arriba, que no pertenecía a nadie, porque era un pedregal inútil, donde solo crecían cardos, y donde el viento soplaba con tanta fuerza que nadie había querido construir allí jamás. El alcalde se rió y le dijo que se lo quedara si quería, que le hacía un favor al pueblo librándose de aquella loca, y firmó un papel de cesión que Carmen guardó doblado en el bolsillo de su delantal, junto al pañuelo que todavía olía a Esteban. Carmen subió al cerro por primera vez un día de febrero de 1931, con el viento cortándole la cara como cuchillas de hielo y los ojos entrecerrados contra la ventisca que barría la cima sin encontrar nada que la detuviera. Se quedó de pie en lo alto, mirando hacia abajo donde el pueblo se extendía, con sus tejados de pizarra y sus columnas de humo saliendo de las chimeneas, y luego miró alrededor, evaluando el terreno como Esteban le había enseñado a hacer antes de empezar cualquier obra. Buscaba una pared natural de roca contra la que apoyar la construcción para protegerla del viento del norte, y la encontró en la ladera este del cerro, donde un afloramiento de caliza formaba un muro natural de 3 metros de alto que llevaba allí desde antes de que existiera el pueblo, o la provincia, o el país. Empezó a trabajar al día siguiente sin herramientas, porque Rodrigo se las había quedado todas. Así que durante las primeras semanas usó lo que encontró: piedras afiladas para cortar, palos para hacer palanca, sus propias manos para arrancar los cardos y limpiar el terreno donde levantaría los cimientos. Tardó un mes en ahorrar lo suficiente vendiendo lana hilada para comprar un cincel y una maceta en el mercado de Almazán, y tardó otro mes en comprar una paleta de albañil que estaba tan oxidada que tuvo que pasarse 3 noches afilándola con una piedra hasta que el metal brilló. La gente del pueblo empezó a fijarse en lo que hacía cuando los cimientos comenzaron a asomar sobre la hierba del cerro, como huesos blancos saliendo de la tierra. Al principio fue curiosidad, luego diversión y finalmente un espectáculo diario que los vecinos disfrutaban como quien mira a un animal haciendo algo absurdo en una feria. Los niños subían por las tardes para tirarle piedras y llamarla loca y bruja, y cosas peores que Carmen ni siquiera registraba, porque había aprendido de Esteban que cuando trabajas con las manos, el mundo exterior desaparece y solo queda la piedra y el muro y el siguiente paso. Rodrigo subió una vez a verla y se quedó 10 minutos, observándola trabajar con los brazos cruzados y una expresión de disgusto que le arrugaba toda la cara como si estuviera mordiendo algo amargo. Le dijo que estaba avergonzando la memoria de su hermano con aquella locura, que ninguna mujer debería estar cargando piedras como una mula, y que si tuviera un poco de dignidad, aceptaría su destino y se iría a servir como le habían sugerido. Carmen no dejó de trabajar
ni levantó la vista del muro que estaba levantando, y Rodrigo bajó la cuesta murmurando maldiciones que el viento se llevó antes de que llegaran a ningún sitio. Lo que Carmen estaba construyendo no se parecía a nada que el pueblo hubiera visto antes, y por eso nadie lo entendía. No era una casa normal con 4 paredes y un tejado de 2 aguas como todas las del pueblo, sino algo que parecía salir de la propia montaña, como si siempre hubiera estado allí, esperando a que alguien la desenterrara. La pared trasera era la roca natural del cerro que Carmen había limpiado y alisado hasta convertirla en un muro perfecto, y las otras 3 paredes las levantó ella misma con doble hoja de piedra rellena de cascote y barro, exactamente como Esteban le había enseñado, con un grosor de casi 1 metro que a los vecinos les parecía una exageración ridícula. Carmen trabajaba según un orden que solo ella entendía, porque lo llevaba grabado en la memoria desde aquellas noches junto al fuego, escuchando a su marido. Primero los cimientos profundos cavados hasta encontrar roca firme, luego los muros dobles, levantados despacio para que la argamasa secara bien entre hiladas, luego el sótano excavado en la roca, que le llevó 4 meses de picar piedra hasta que las manos le sangraban y tenía que envolverlas en trapos para poder seguir al día siguiente. El sótano era grande, más grande de lo que nadie necesitaría para vivir solo, y la gente se preguntaba para qué quería una viuda sin hijos un sótano donde cabían 30 personas de pie. La cubierta fue lo que más comentarios provocó, porque Carmen la construyó con una inclinación pronunciada que parecía absurda en un lugar donde todos los tejados eran casi planos. Los vecinos decían que el viento se la llevaría volando antes de la primera tormenta, pero Carmen sabía que Esteban tenía razón cuando le explicaba que la nieve se acumula en los tejados planos hasta que su peso hunde las vigas, mientras que un tejado inclinado deja que la nieve resbale sola, como el agua por un cristal. Usó vigas de roble que compró con el dinero de un año entero de vender queso y lana, y las unió con ensambles de caja y espiga que había aprendido viendo trabajar a un carpintero del pueblo vecino. La chimenea fue su obra maestra, porque no era una chimenea normal, sino un sistema de doble cámara que Esteban había diseñado en su cabeza durante años, y que Carmen construyó siguiendo las instrucciones que recordaba palabra por palabra. El fuego calentaba una cámara interior de piedra, y el aire caliente circulaba por unos conductos que recorrían el interior de los muros antes de salir por el tiro, de manera que las paredes mismas irradiaban calor como si la casa estuviera viva y respirara. Cuando Carmen encendió la chimenea por primera vez y sintió cómo el calor se extendía por toda la casa, como sangre por las venas, se sentó en el suelo y cerró los ojos y por primera vez, desde la muerte de Esteban, sintió algo parecido a la paz. La construcción duró 3 años y medio, desde febrero de 1931 hasta el otoño de 1934, y durante todo ese tiempo, Carmen no recibió ayuda de nadie salvo de una mula vieja que le prestó un pastor a cambio de queso y que usaba para subir las piedras más grandes por la cuesta del cerro. 3 años y medio de cargar piedras y mezclar argamasa y picar roca y cortar vigas y colocar tejas, con las manos cada vez más duras y la espalda cada vez más fuerte y la mirada cada vez más tranquila de quien sabe exactamente lo que está haciendo, aunque el mundo entero diga lo contrario. En octubre de 1934, Carmen colocó la última teja y bajó del tejado por la escalera que había construido con troncos de encina, y se quedó de pie mirando lo que había hecho con los brazos colgando a los lados del cuerpo, y la respiración agitada no por el esfuerzo, sino por algo más profundo que no sabía nombrar. La construcción no era bonita, según los estándares de nadie, porque parecía un fortín militar más que una casa con sus muros gruesos y su tejado empinado, y sus ventanas pequeñas y profundas como ojos entrecerrados contra el viento. Pero era sólida, era fuerte,
era exactamente lo que Esteban había soñado durante 14 años de noches junto al fuego. Por dentro la casa era otra cosa, porque el calor de la chimenea de doble cámara la mantenía templada incluso en los días más fríos, y la luz entraba por las ventanas orientadas al sur, llenando las habitaciones de un resplandor dorado que hacía olvidar la rudeza del exterior. El sótano estaba lleno de provisiones que Carmen había ido acumulando durante los 3 años de construcción. Sacos de harina y legumbres, tinajas de aceite, ristras de ajos y cebollas, quesos curados que ella misma hacía con la leche de sus 6 cabras, y leña suficiente para alimentar la chimenea durante 2 meses sin salir de casa. Había espacio para 30 personas sentadas o 15 tumbadas en el suelo, y un rincón separado con pesebre y bebedero donde cabían una docena de animales. Nadie en el pueblo entendía para qué una viuda que vivía sola necesitaba todo aquello, y las teorías iban desde que estaba preparándose para el fin del mundo, hasta que guardaba un tesoro robado en el sótano, o que celebraba rituales extraños por las noches. Carmen no explicaba nada, porque había aprendido que explicar las cosas a quien no quiere entenderlas es como echar agua en un cesto. Se pierde el agua y se moja el cesto sin que sirva para nada. Vivía sola con sus cabras, hilaba lana que vendía en el mercado de los jueves, hacía queso que cambiaba por harina y aceite, y pasaba las noches junto a su chimenea de doble cámara, sintiendo el calor recorrer las paredes, mientras fuera el viento aullaba sin poder entrar. El invierno de 1934 fue frío, pero normal, y la gente del pueblo se olvidó del refugio del cerro, como se olvida uno de las cosas que no entiende y que no le afectan directamente. Pero enero de 1935 llegó con un silencio extraño que los viejos del pueblo reconocieron como la calma que precede a lo peor. Ese silencio de pájaro muerto que solo se escucha cuando la naturaleza está conteniendo la respiración antes de soltar algo terrible. La ventisca empezó el 17 de enero a las 3 de la tarde y no paró durante 3 días con sus noches. No era una nevada normal ni una tormenta fuerte, sino algo que ninguno de los habitantes de Valdecumbres había visto jamás y que sus abuelos solo recordaban de oídas como una leyenda que se contaba junto al fuego para asustar a los niños. El viento soplaba a rachas que superaban los 100 kilómetros por hora, arrastrando la nieve horizontalmente como arena en el desierto, y la temperatura bajó hasta 20 grados bajo cero en la primera noche, convirtiendo todo lo que estaba húmedo en hielo sólido en cuestión de minutos. Las primeras casas empezaron a crujir antes del amanecer del segundo día, cuando el peso de la nieve acumulada en los tejados planos superó lo que las vigas podían aguantar. La casa del herrero fue la primera en hundirse con un estruendo que nadie oyó, porque el viento se llevaba todos los sonidos, y el herrero salió arrastrándose por la nieve con su mujer y sus 3 hijos envueltos en mantas empapadas que se congelaron antes de llegar a la casa del vecino. La casa del vecino aguantó 2 horas más, antes de que el muro norte se resquebrajara por el hielo que se había filtrado en las grietas y se expandía al congelarse, rompiendo la piedra desde dentro. Para el mediodía del segundo día, 12 casas se habían hundido total o parcialmente, y las que seguían en pie temblaban con cada ráfaga de viento como animales asustados. La gente se amontonaba en las casas más fuertes que eran la del alcalde, la de Rodrigo Montero y la iglesia. Pero incluso esas mostraban grietas preocupantes, y el frío entraba por todas partes, convirtiendo el aliento en escarcha y los dedos en piedra. Los animales morían en los corrales, porque nadie podía salir a alimentarlos, ni a darles agua, y el sonido de las vacas mugiendo de frío y hambre se mezclaba con el aullido del viento, hasta que dejaban de mugir, y entonces el silencio era peor. En la casa de Rodrigo Montero, donde se habían refugiado 15 personas, el tejado empezó a combarse bajo el peso de la nieve a las 4 de la tarde del segundo día.
Rodrigo intentó subir al desván para apuntalar las vigas, pero el frío era tan intenso que los clavos se partían como cristal al golpearlos, y la madera crujía como si estuviera viva y sufriera. A las 6 de la tarde, una viga se partió por la mitad con un chasquido que sonó como un disparo, y el techo empezó a ceder lentamente, centímetro a centímetro, mientras la gente gritaba y se amontonaba contra las paredes, buscando un rincón donde el derrumbe no los alcanzara. Fue entonces cuando alguien miró hacia arriba, hacia el cerro, y vio algo que nadie esperaba ver: una luz. La chimenea del refugio de Carmen estaba encendida, y el humo salía recto hacia el cielo negro, como un dedo, señalando algo que estaba más allá de las nubes. Las paredes de 1 metro de grosor no se habían movido ni 1 milímetro. El tejado inclinado había dejado resbalar la nieve que se acumulaba en montones a los lados, sin ejercer presión sobre las vigas, y la chimenea de doble cámara mantenía el interior caliente mientras fuera el mundo se congelaba y se rompía y se moría. La loca del cerro no parecía tan loca ahora. El primero en subir fue el herrero, porque no le quedaba nada que perder, ya que su casa estaba destruida, y sus hijos temblaban de frío, envueltos en mantas mojadas que ya no calentaban. Cargó al más pequeño sobre los hombros y agarró a los otros 2 de la mano, mientras su mujer se aferraba a su cinturón por detrás, y subieron la cuesta del cerro con la nieve, llegándoles a la cintura, y el viento empujándolos hacia atrás, como si la montaña no quisiera dejarlos pasar. Tardaron 40 minutos en recorrer 300 metros, y cuando llegaron a la puerta del refugio, el herrero no podía hablar, ni moverse, ni sentir las manos con las que golpeó la madera gruesa, hasta que se abrió. Carmen los miró desde dentro con la cara iluminada por el resplandor del fuego que ardía en la chimenea, y se hizo a un lado sin decir nada para que entraran. Los niños cayeron al suelo junto al fuego como animales heridos, buscando calor, y la mujer del herrero se puso a llorar sin poder parar, mientras el hielo de su pelo se derretía y le corría por la cara mezclándose con las lágrimas. El herrero intentó dar las gracias, pero Carmen ya había cerrado la puerta y estaba poniendo agua a calentar, como si recibir a una familia medio muerta de frío fuera algo que pasara todos los días. Después del herrero, vinieron los demás, primero en grupos pequeños de 2 o 3 familias que se ayudaban mutuamente a subir la cuesta, y luego en una procesión continua de sombras oscuras, luchando contra el viento y la nieve, como hormigas subiendo por un muro blanco. Venían con lo que habían podido salvar: una manta, un saco de pan duro, un niño en brazos, una cabra tirando de una cuerda. Algunos traían herramientas o dinero cosido en la ropa interior, y otros no traían nada, salvo el miedo y el frío y la vergüenza de llamar a la puerta de la mujer que habían ridiculizado durante 3 años. Carmen los recibía a todos sin hacer distinciones, ni preguntas ni reproches. Les señalaba un sitio junto al fuego o en el sótano donde ya había extendido paja limpia en el suelo. Les daba un cuenco de caldo caliente de los pucheros que no dejaba de preparar en la chimenea, y volvía a la puerta a esperar al siguiente grupo. No sonreía ni fruncía el ceño, ni mostraba ninguna emoción que los recién llegados pudieran interpretar como victoria o como perdón. Simplemente hacía lo que había que hacer con la misma eficiencia callada con la que había cargado piedras durante 3 años. El alcalde llegó con su familia a las 2 de la madrugada del tercer día, después de que el tejado de su casa finalmente cediera, y subió la cuesta apoyándose en su hijo mayor, porque tenía los pies congelados y apenas podía caminar. Cuando Carmen le abrió la puerta, el alcalde la miró a los ojos por primera vez en 4 años, y abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Y Carmen tampoco las esperaba, así que simplemente le señaló un rincón junto a la chimenea donde todavía quedaba sitio. Rodrigo Montero fue el último en llegar, porque fue el último en admitir que necesitaba ayuda de la mujer a quien le había quitado todo.
Aguantó en su casa hasta que el techo se hundió del todo a las 5 de la mañana del tercer día, y luego aguantó en la iglesia hasta que las grietas del muro norte se hicieron tan grandes que se podía ver la nieve a través de ellas, y luego aguantó en la sacristía, que era el último rincón con techo, hasta que el cura le dijo que o subían al cerro o morían allí como ratas atrapadas en un granero. Subió la cuesta solo porque su mujer lo había dejado 2 años atrás, y sus hijos vivían en Soria capital y no venían a visitarlo ni en Navidad, y cada paso que daba hundiendo las piernas en la nieve, hasta las rodillas le pesaba más que el anterior. No por el esfuerzo físico, sino por algo que le aplastaba el pecho desde dentro, y que se parecía mucho a la vergüenza, aunque él no la habría llamado así, porque Rodrigo Montero nunca había sentido vergüenza de nada en su vida, hasta esa noche. Cuando llegó a la puerta del refugio, se quedó parado un minuto entero, con el puño levantado sin atreverse a llamar, y el viento le azotaba la espalda, y la nieve le cubría los hombros y las pestañas, y el sombrero que ya no servía para nada. Dentro se oían voces apagadas y el crepitar del fuego, y el llanto de un niño pequeño que se calmaba despacio, y Rodrigo pensó en su hermano Esteban, al que no había querido como debía, y en la casa que le había robado a su viuda, y en las herramientas que guardaba en su cuadra, y que ahora estaban enterradas bajo los escombros de un tejado que no había aguantado lo que el tejado de Carmen aguantaba sin inmutarse. Llamó a la puerta con 3 golpes suaves, que no se parecían en nada a los golpes con los que había llamado 4 años atrás, para echar a Carmen de su propia casa. La puerta se abrió y Carmen apareció con los ojos cansados, de quien no ha dormido en 2 días, pero con la misma expresión de calma inmutable que tenía cuando subía piedras al cerro bajo las burlas de todo el pueblo. Rodrigo intentó hablar, pero tenía los labios tan agrietados por el frío que le sangraron al moverlos, y Carmen lo agarró del brazo y lo metió dentro, y cerró la puerta contra el viento, sin decir una palabra. Dentro del refugio había 47 personas contando a Rodrigo, además de 6 cabras, 4 ovejas y 2 perros que se amontonaban en el rincón de los animales, donde Carmen había puesto paja y un bebedero. El aire olía a humanidad apretada, a lana mojada, a humo de leña y a caldo de garbanzos, y hacía un calor que después del frío de fuera parecía casi insoportable. Rodrigo se dejó caer junto a la pared y alguien le puso un cuenco caliente en las manos, y alguien le echó una manta sobre los hombros y durante un rato largo no hizo nada más que temblar y beber y sentir cómo la vida volvía a sus dedos, con un dolor punzante que era el mejor dolor que había sentido en su vida. Carmen siguió cocinando y repartiendo mantas y atendiendo a los niños y alimentando a los animales y manteniendo el fuego encendido durante las siguientes 24 horas, sin sentarse ni un momento, moviéndose entre los cuerpos amontonados, con la seguridad de quien conoce cada rincón de su casa, porque la ha construido piedra a piedra con sus propias manos. Nadie le dio las gracias durante aquellas horas, porque la gratitud es algo que necesita espacio para existir, y allí dentro no había espacio para nada que no fuera sobrevivir. Pero todos la miraban cuando pasaba junto a ellos, con una expresión que no habían tenido nunca antes, y que era algo parecido a la comprensión tardía de haber estado equivocados durante mucho tiempo. La ventisca amainó al amanecer del 4.º día tan repentinamente como había empezado, y el silencio que dejó atrás era tan profundo que la gente dentro del refugio se miraba sin hablar, como si tuvieran miedo de romperlo. Carmen abrió la puerta, y la luz del sol, entrando por primera vez en 3 días, cegó a todos durante unos segundos, y cuando los ojos se acostumbraron, lo que vieron fue un mundo irreconocible, donde la nieve lo cubría todo hasta una altura de 2 metros, y del pueblo de abajo solo asomaban las chimeneas y algún trozo de tejado como huesos de un animal enterrado. La gente fue bajando del cerro,
a lo largo de la mañana para ver qué quedaba de sus casas y de sus vidas, y lo que encontraron fue devastación, porque 18 de las 25 casas del pueblo habían sufrido daños graves o se habían hundido completamente bajo el peso de la nieve. Los corrales estaban destruidos y la mayoría del ganado que no habían podido subir al refugio había muerto de frío. Las reservas de comida estaban enterradas bajo los escombros o arruinadas por la humedad, y el pozo estaba bloqueado por un muro derrumbado que tardarían semanas en retirar. Rodrigo bajó con los demás y encontró su casa con el tejado hundido hasta el primer piso y las paredes agrietadas por una docena de sitios, como si un gigante las hubiera apretado con las manos. Entró por lo que quedaba de la puerta y buscó entre los escombros hasta encontrar la caja donde guardaba las herramientas de Esteban, la misma caja que le había quitado a Carmen 4 años atrás. Estaba aplastada bajo una viga, y las herramientas de dentro estaban torcidas y rotas por el peso, los formones partidos, las macetas agrietadas, las paletas dobladas en ángulos imposibles. Rodrigo se quedó mirando aquellas herramientas destrozadas durante mucho tiempo, como si estuviera viendo algo más que metal roto. Subió de nuevo al cerro con la caja bajo el brazo y encontró a Carmen sentada por primera vez en 3 días en el umbral de su puerta, mirando el valle cubierto de nieve, con una expresión que no era de triunfo ni de satisfacción, sino de un cansancio tan profundo que parecía llegar hasta los huesos. Rodrigo dejó la caja a sus pies sin decir nada, y Carmen miró las herramientas rotas de su marido, y luego miró a Rodrigo, y el silencio entre ellos duró tanto que los pájaros volvieron a cantar antes de que ninguno hablara. Carmen le dijo que su marido le había enseñado a construir y que Rodrigo había podido llevarse las herramientas y la casa y la tierra, pero no había podido llevarse lo que Esteban le dejó en las manos, y que eso era lo único que realmente importaba, porque las casas se caen y las herramientas se rompen, pero lo que uno sabe hacer no se pierde nunca, porque va dentro de uno como la sangre o el aliento. Rodrigo no respondió, porque no había respuesta posible a una verdad tan simple y tan demoledora, y se quedó de pie con la cabeza inclinada como un hombre que acaba de entender algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Luego se dio la vuelta y bajó la cuesta sin la caja de herramientas rotas que dejó a los pies de Carmen, como una ofrenda tardía que no reparaba nada, pero que al menos reconocía lo que se había roto. La primavera de 1935 llegó con un deshielo lento que fue revelando poco a poco la magnitud de lo que la ventisca había destruido. Y cuando la nieve terminó de derretirse, el pueblo de Valdecumbres parecía un campo de batalla, con casas sin techo y muros derrumbados y corrales vacíos donde antes había ganado. La gente durmió en el refugio de Carmen durante 3 semanas más, mientras decidían qué hacer, y durante esas semanas ocurrió algo que nadie había planeado ni esperado. Empezaron a preguntar. Preguntaban por qué las paredes del refugio eran tan gruesas, y Carmen les explicaba que la doble hoja con relleno de cascote aislaba del frío mejor que un muro simple por muy grueso que fuera. Preguntaban por qué el tejado estaba tan inclinado, y Carmen les explicaba que la nieve resbala por una pendiente pronunciada antes de acumular peso suficiente para hundir las vigas. Preguntaban por qué las ventanas eran tan pequeñas y tan profundas, y Carmen les explicaba que una ventana grande es una herida en el muro, por donde se escapa el calor y entra el frío. Preguntaban por la chimenea, y Carmen les explicaba el sistema de doble cámara que Esteban había inventado en su cabeza durante 14 años de noches junto al fuego, y les dibujaba los conductos en la tierra con un palo, mientras los hombres se agachaban a mirar con una atención que nunca le habían prestado a ninguna mujer en sus vidas. Carmen no guardaba secretos ni pedía nada a cambio de sus explicaciones, porque aquellos conocimientos no eran suyos, sino de Esteban, y compartirlos era la única forma de mantenerlo vivo que ella conocía.
Cuando llegó el momento de reconstruir las casas del pueblo, los hombres subieron al cerro a pedirle consejo, y Carmen bajó por primera vez en 4 años a la plaza del pueblo, donde se había reunido todo el vecindario para decidir cómo empezar. Nadie la llamó loca, ni bruja, ni sorda, y cuando habló para explicar cómo debían orientarse las casas y qué grosor debían tener los muros y qué inclinación debían llevar los tejados, la gente escuchó en un silencio que era lo contrario del silencio con el que la habían tratado durante años, porque aquel silencio viejo era de desprecio y este nuevo era de respeto. Las casas se reconstruyeron durante la primavera y el verano de 1935, siguiendo las indicaciones de Carmen, que supervisaba cada obra sin cobrar nada, corrigiendo errores con la paciencia que había aprendido de Esteban y enseñando a los albañiles trucos que nunca habían visto, aunque llevaran toda la vida poniendo piedra sobre piedra. Los muros se hicieron más gruesos, los tejados más inclinados, las ventanas más pequeñas y profundas, y en cada casa se construyó una chimenea de doble cámara que aquel invierno convirtió a Valdecumbres en el pueblo más cálido de toda la comarca, mientras fuera la nieve caía, como siempre había caído, pero ya no podía entrar. Rodrigo Montero reconstruyó su casa el último, porque no tenía dinero para pagar a nadie, y tuvo que hacerlo solo con sus propias manos, que nunca habían sido tan hábiles como las de su hermano. Carmen subió una tarde a verlo trabajar y se quedó observándolo un rato en silencio, mientras él levantaba un muro que se torcía hacia la derecha, por más que intentara corregirlo. Sin que nadie se lo pidiera, cogió la paleta y le mostró cómo nivelar la hilada, usando una cuerda tensa entre 2 estacas, el mismo método que Esteban usaba y que Rodrigo nunca se había molestado en aprender de su propio hermano, porque siempre pensó que tendría tiempo, y porque nunca imaginó que un día necesitaría saber lo que su cuñada sabía. Trabajaron juntos durante 3 días sin hablar más de lo necesario, y cuando el muro estuvo recto y firme, Rodrigo la miró con una expresión que ella no le había visto nunca, y que contenía tantas cosas a la vez, que ninguna palabra habría sido suficiente para expresarlas todas. Carmen recogió sus herramientas y bajó del cerro, y eso fue todo lo que pasó entre ellos, porque a veces las cosas más importantes no necesitan ser dichas para ser entendidas. Carmen Ruiz vivió en su refugio del cerro hasta los 78 años, 46 años más de lo que el pueblo esperaba cuando la vieron subir la primera piedra por aquella cuesta, un día de febrero, con el viento cortándole la cara. Nunca se volvió a casar, ni tuvo hijos, ni se mudó al pueblo, aunque se lo ofrecieron varias veces, porque decía que en aquella casa estaba Esteban en cada piedra, y en cada viga, y en cada corriente de aire caliente que salía de las paredes cuando el fuego ardía en la chimenea de doble cámara. El refugio del cerro se usó como albergue de emergencia durante todas las tormentas y ventiscas que vinieron después, y la gente subía sin que nadie tuviera que pedirlo, porque sabían que la puerta de Carmen siempre estaba abierta, y que dentro siempre había fuego y caldo, y mantas, y un sitio en el suelo donde tumbarse a esperar que pasara lo peor. Con los años dejaron de llamarlo el refugio de la loca, y empezaron a llamarlo simplemente la casa de Carmen, como si siempre hubiera sido parte del pueblo, en lugar del hazmerreír que fue durante 3 años. Cuando Carmen murió, una mañana de noviembre de 1977, la enterraron junto a Esteban en el cementerio del pueblo, con una lápida que pagaron entre todos los vecinos, y que decía su nombre y sus fechas, y una sola frase que el alcalde de entonces sugirió porque le pareció que era lo único que hacía falta decir. Construyó lo que nadie quiso ver. El refugio del cerro sigue en pie todavía con sus muros de 1 metro de grosor y su tejado inclinado
y sus ventanas pequeñas y profundas. Y aunque ya nadie vive allí, las paredes siguen irradiando un calor extraño cuando el sol les da de lleno, como si la chimenea de doble cámara siguiera funcionando, después de tantos años alimentada por un fuego que nadie encendió y que nadie puede ver. Los viejos del pueblo cuentan que las mejores cosas que construimos no son las que la gente aplaude, sino las que la gente ridiculiza, hasta que un día el mundo demuestra que teníamos razón, y que Carmen Ruiz no construyó un refugio en el cerro, sino algo mucho más grande que no tiene nombre, pero que se parece a la dignidad de quien sigue adelante cuando todo el mundo dice que se detenga. Dicen también que si uno sube al cerro, en las noches de tormenta, y pone la mano sobre los muros del refugio, puede sentir un calor que viene de dentro de la piedra, y que ese calor no es del sol ni del fuego, sino de las manos de una mujer que aprendió a construir, escuchando a su marido, durante 14 años de noches junto al fuego, y que levantó con esas manos lo único que el viento nunca pudo derribar. A veces, lo más fuerte que podemos construir no es lo que se ve desde fuera, sino lo que se siente desde dentro. Y Carmen lo supo siempre, aunque tardó una ventisca en demostrarlo. ¿Qué opinas de lo que hizo Carmen? ¿Habrías abierto la puerta a Rodrigo? Del 0 al 10, ¿qué satisfactorio le pondrías a esta historia? Déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Y si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima. Nos vemos en el siguiente satisfactorio.